Hoy no escucharás una sola traición, sino tres confesiones que dejaron cicatrices invisibles, silencios en la cocina y miradas que queman más que el sol de agosto. Tres mujeres, tres edades, tres motivos, pero todas con algo en común, el deseo de sentirse vivas, aunque fuera por un instante prohibido. Prepárate para sumergirte en un torbellino de emociones, desde una copita que desató pasiones escondidas, hasta la llegada de un inquilino que trajo más que renta y menos que calma. Y claro, esas pequeñas decisiones que cambian todo, aunque nada haya pasado. ¿Tú qué harías? ¿Te atreverías a cruzar esa línea invisible? Déjalo en los comentarios, sin miedo y sin filtros. Dale like si alguna parte de estas historias te tocó el corazón o la conciencia. Y suscríbete, porque aquí se cuentan verdades que muchas piensan, pero pocas se atreven a decir. Mi esposo estaba fuera del país. Trabajo, como siempre. Horas de diferencia, mensajes breves, llamadas sin emoción. Y yo, atrapada entre la rutina y ese silencio que nadie nota, pero que pesa más que cualquier grito, acepté un favor sin importancia: llevarle una caja con documentos al sobrino de él, recién mudado a la ciudad. Nada peligroso, nada raro, un simple encargo. Hasta que abrí la puerta. Ahí estaba, Samuel, el chico tímido de Navidades pasadas. Pero ya no era un chico, había crecido. Sus hombros eran más anchos, su voz más grave, y su mirada, esa mirada ya no tenía nada de adolescente. Me abrazó con fuerza, como si me extrañara de verdad, como si supiera que en ese abrazo había algo más que cortesía familiar. ¿Te quedas un rato, tía? Estoy solo, dijo, con una sonrisa apenas traviesa. Solo. Esa palabra rebotó en mi cabeza, como un clic sutil, una puerta abriéndose dentro de otra puerta. Acepté quedarme. Me senté en su sofá, pequeño y nuevo, aún con olor a mudanza. Destapamos una botella de vino como si fuera cualquier tarde entre conocidos. Charlamos sobre tonterías, la ciudad, el trabajo, lo difícil de empezar de cero. Pero su mirada, esa no era de sobrino. Me miraba como hombre, como quien no olvida que detrás de la palabra tía hay piernas cruzadas, labios pintados, piel que aún respira deseo. Yo me reía, no sé si nerviosa o liberada. Me preguntaba en qué momento empecé a notar cómo se le marcaban los músculos en la camiseta. ¿Por qué sentía mariposas por un chico que aún no sabía si estaba jugando o si hablaba en serio? Ruborizada no estaba. Estaba despierta, después de años, despierta. Y entonces entendí que esa caja con documentos no tenía nada que ver con lo que de verdad había ido a buscar. Ni él lo pidió, ni yo lo planeé, pero algo, entre copa y copa, empezó a crecer, a rozarnos por dentro. El favor más inocente acababa de convertirse en una tentación con nombre y apellido. La noche no se sentía como otras. Tal vez era el vino, tal vez era él, o tal vez era yo, empezando a admitir cosas que ni sabía que quería admitir. Samuel cambió el tono. Me preguntó por mi matrimonio. ¿Eres feliz?, dijo. Le mentí sin pensarlo. Claro, pero luego lanzó otra. ¿Te sentís deseada? No respondí. No podía, porque la respuesta estaba ahí, en mi piel, esperando que alguien como él, se atreviera a tocarla, sin siquiera rozarla. Su mano tocó la mía mientras reíamos. Un año, pequeño, pero no fue casual. Lo sentí. Él también. No la aparté. Me ofreció otra copa. Acepté, sin dudar. Se acercó para mostrarme algo en su móvil. Una canción, creo, o una foto. No importaba. Lo que me atrapó fue su perfume. Masculino, cálido, directo. El tipo de aroma que te sigue incluso cuando ya se ha ido. Estábamos tan cerca que bastaba un suspiro para que todo se desbordara. Pero no lo hizo. No me tocó más. No dijo nada. Solo me miraba.
Esperaba, como si el próximo paso ya no fuera suyo, sino mío. Y entonces lo hice. Me levanté. Él pensó que me iría, que todo ese juego de miradas quedaría en nada. Pero número. Caminé hacia la puerta y la cerré, con llave. El clic resonó en la sala como una sentencia. Me di la vuelta. Él seguía sentado. No sonreía. No se movía. Solo me miraba con esa mezcla de deseo y respeto que me hizo temblar más que cualquier caricia. Ahí, parada frente a él, supe que cruzar un límite no siempre implica desnudarse. A veces basta con mirar distinto, con respirar distinto. Y esa noche, yo ya no era su tía, ni él un chico perdido. Éramos dos adultos jugando un juego que nadie se atreve a nombrar. Y lo peor, o lo mejor, es que no queríamos que se terminara. No pasó lo que muchos pensarían. No hubo caricias, ni piel, ni camas deshechas, pero sí algo más difícil de borrar, una conexión que se clava hondo, sin necesidad de tocar. Me senté frente a él. Éramos solo dos cuerpos, dos copas vacías y un silencio que decía demasiado. Mis piernas cruzadas, su mirada firme. Lo estudié como si no lo conociera, y en realidad no lo conocía. No a ese hombre que me desafiaba sin mover un dedo. Le pregunté, ¿esto es un juego para ti? Él no dudó. No juego con lo que quiero de verdad. Sus palabras me atravesaron, no como un cumplido, sino como una verdad que yo no quería escuchar. Porque si él lo decía en serio, ¿qué hacía yo ahí, siendo la esposa de su tío? No nos tocamos, pero el deseo flotaba, como una tormenta que no estalla, pero que electriza el aire. Me acerqué, no demasiado, solo lo justo para que mi perfume lo envolviera a él ahora, para que supiera que yo también podía jugar, sin decirlo. Él no se movió, no se atrevió, o quizás me respetaba demasiado, y eso, irónicamente, fue lo más peligroso de todo. Cuando me levanté para irme, nuestras manos se rozaron sin querer. O tal vez sí fue queriendo. No lo sé, pero sentí su pulso acelerado. Y el mío también. Caminé hasta la puerta, giré la llave. No dije adiós, solo salí, porque no había nada más que decir, pero tanto que sentir. Cuando llegué a casa, mi esposo ya dormía. Como siempre, me metí en la cama en silencio. Él se giró, medio dormido, y me besó el hombro. Un gesto automático, casi tierno, y mientras él volvía a hundirse en su mundo de siempre, yo pensaba en esa sala, en esa puerta cerrada, en esa promesa muda que ninguno de los dos se atrevió a romper. Desde entonces, no dejo de pensar en volver, no por lo que pasó, sino por lo que todavía podría pasar. 22 años de matrimonio suenan a estabilidad o a cadena perpetua, según a quien se le pregunte. Para Claudia era lo segundo. Su rutina estaba tan medida que hasta el café sabía igual cada mañana. Su esposo, correcto, fiel, predecible, era el tipo de hombre que siempre olía a colonia y aburrimiento. Por eso, cuando aceptó ir a la cena con los colegas, lo hizo por pura cortesía o por puro hastío. Necesitaba respirar. Aunque fuera aire ajeno, no esperaba nada, ni conversación interesante, ni postre decente, y mucho menos a Iván, nuevo en la empresa, joven, descaradamente joven. Tenía esa sonrisa peligrosa, la que mezcla inocencia con atrevimiento, esa que no sabes si abrazar o denunciar. Se sentó justo a su lado, como si el destino aún tuviera sentido del humor. Claudia lanzó un par de comentarios irónicos, como quien tira piedras a un lago por aburrimiento. Pero Iván no solo rió. Él la escuchó, de verdad, y la miró. Oh, cómo la miró. Como si cada palabra que salía de su boca llevara doble filo. Como si sus silencios fueran más interesantes que las conversaciones del resto. Su mirada era un juego, una provocación, una promesa no firmada.
Y entonces pasó. Una caricia accidental. Su mano rozó la de ella mientras alcanzaban la botella de vino. Fue rápido, casi inocente, pero suficiente. Claudia no se apartó, no rió, no fingió torpeza, solo lo miró, y en esos ojos verdes encontró algo que no veía hace años. Deseo sin contrato, sin reglas, sin rutina. Un deseo crudo, joven, sin historial clínico ni contexto. Después de los postres y las excusas sociales, él le ofreció llevarla. No insistió, no suplicó, solo lo dijo, con esa voz grave y tranquila que no pregunta, sino que deja caer la opción, como quien deja caer una ficha en una ruleta. Y Claudia, que llevaba 2 décadas cerrando puertas a todo lo que no fuera correcto, esa noche entró sin mirar atrás, no porque no supiera lo que hacía, sino precisamente porque sí. El auto se detuvo a 2 calles de su casa. No era casualidad. Claudia sabía que no quería ser vista bajando de ese coche, no en ese barrio donde las cortinas se mueven solas, si pasa algo que valga el chisme. Afuera todo estaba en calma, pero dentro del vehículo la tensión era tan espesa que podría haberse cortado con las uñas. Ninguno hablaba. Iván solo la miraba, esperando algo, o a que ella lo pidiera. Claudia sentía su corazón martillando, pero no era miedo. Era anticipación, curiosidad, hambre. ¿Puedo besarte?, preguntó él con voz baja, sin urgencia, como si ya supiera la respuesta. Ella no respondió. No hacía falta. Se inclinó hacia él y dejó que sus labios hablaran. El beso fue suave, como una confesión dicha al oído, pero también fue firme, consciente, nada torpe, nada adolescente. Ella no era una colegiala perdida en una fantasía. Era una mujer que recordaba, en ese instante exacto, todo lo que había olvidado de sí misma. Iván no intentó nada más, y eso fue lo más peligroso, porque Claudia, acostumbrada a que todo en su vida tuviera un manual de instrucciones, se encontró deseando lo inesperado. Nadie cruzó líneas, pero todas quedaron borrosas. Esa noche volvió a casa caminando despacio, como si temiera que el viento aún llevara su perfume mezclado con el de él. Entró sin hacer ruido, como una ladrona que no roba cosas, sino momentos. Su marido dormía, como siempre, de espaldas, ajeno, invisible. Ella se recostó a su lado, pero no lo miró. No podía, porque en su mente seguían esos ojos verdes. Y lo más perturbador no era recordarlos, era que le gustara recordarlos, que al cerrar los suyos quisiera volver a ese coche, a ese silencio que hablaba más que 1000 conversaciones vacías. Desde esa noche todo cambió, aunque nada se notara, porque a veces basta un solo beso para encender un incendio que nadie debe ver. Todo comenzó en una cena familiar. Mi esposo había salido de viaje por trabajo y yo me encontraba sola en casa, aburrida de la rutina diaria. Decidí aprovechar la oportunidad para recibir a algunos amigos y familiares, hacer una cena tranquila. No esperaba que algo diferente sucediera esa noche, ni mucho menos algo que cambiara mi perspectiva sobre las cosas. Pero entonces llegó él, el primo de mi esposo, recién regresado del extranjero. Un hombre alto, elegante, con una presencia imponente. Apenas lo vi entrar, algo dentro de mí se despertó. Era una mirada que no me podía evitar, esa chispa que hacía tiempo había estado apagada en mi vida. Me observaba con esos ojos penetrantes, como si pudiera ver mucho más allá de lo que era obvio. Durante la cena, nuestros ojos se cruzaron varias veces, y en cada uno de esos momentos, algo dentro de mí se sacudía. Era como si el aire entre nosotros se volviera más denso, más cargado de algo que no podíamos nombrar. La conversación fluía como siempre, pero las palabras parecían secundarias. Lo único que importaba era esa tensión palpable
que se acumulaba entre nosotros, y yo no sabía si era solo mi imaginación. El vino seguía fluyendo, y cada copa que bebíamos parecía acercarnos más. Al final de la noche, cuando ya nos estábamos despidiendo, él me rozó la mano de una manera tan sutil, pero tan significativa, que sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Mi corazón latía desbocado, y aunque intenté disimularlo, mi cuerpo tembló. Esa noche, cuando me metí en la cama, no pude dormir. Todo lo que podía pensar era en esa caricia. ¿Era solo mi mente jugando conmigo? ¿O tal vez él también había sentido algo? Lo único que sabía era que algo había cambiado, y no sabía si estaba dispuesta a dejarlo atrás. Pasaron varios días hasta que coincidimos nuevamente. Mi esposo se había ido de viaje de negocios y, en su ausencia, el primo de él vino a devolver unas herramientas que había olvidado en mi casa. No tenía ninguna intención de hacer nada, lo juro, pero cuando lo vi en la puerta, esa chispa que había sentido en la cena se encendió de nuevo. No podía evitarlo. Era como si algo en mi interior me dijera que esta vez debía ser diferente, que debía escuchar esa voz interior que me estaba diciendo que no podía dejarlo ir. Al principio todo parecía normal. Él estaba aquí solo para devolver las herramientas, pero la tensión entre nosotros era palpable. Cada palabra, cada movimiento, parecía cargado de un significado oculto. No sé si fue el hecho de estar sola o la manera en que él me miraba, pero la cercanía se fue haciendo más intensa. Un paso hacia él, una palabra susurrada, y ya estábamos demasiado cerca. No nos besamos, no cruzamos la línea, pero las miradas lo decían todo. Esa distancia entre nosotros desapareció en ese instante, y aunque nuestros cuerpos no se tocaron, la electricidad que se sentía en el aire era innegable. Esa noche, cuando me acosté en la cama, mi mente estaba llena de pensamientos encontrados. Sabía que había cruzado una línea invisible, algo que jamás había imaginado. Sin embargo, no sentía culpa ni remordimiento. Más bien, sentía una mezcla de miedo y excitación, una sensación de que había hecho algo que no podía deshacer, pero que no quería cambiar. No sabía si esto nos llevaría a algo más, pero lo que sí sabía era que la vida que llevaba hasta ese momento ya no era la misma. Todo empezó con un simple mensaje en WhatsApp, de esos que uno recibe a media tarde cuando el día se ha vuelto eterno y la rutina pesa como una losa sobre los hombros. ¿Te animas a un vino después del trabajo? Era Pablo. Pablo con su voz pausada, su mirada directa y esa forma suya de sonreír que no es sonrisa, sino promesa. Lo conocí hacía apenas unas semanas, cuando se incorporó al nuevo proyecto en la oficina. Más joven que yo, sí, pero con una seguridad que me descolocaba. Leí el mensaje una, dos, tres veces. No contesté de inmediato. Dejé el teléfono a un lado, como si quemara. Me fui al baño, me miré al espejo, me arreglé el cabello. ¿Por qué me estaba arreglando si todavía no había respondido? Pero claro que sabía por qué. En casa, los silencios ya pesaban más que las palabras. Mi marido vivía conmigo, pero hace años que no me miraba como mujer. Me veía como compañera de cuentas, de rutinas, de listas del súper. A veces hasta dudaba si me veía en absoluto. Volví a mi escritorio y le respondí con un simple ¿a qué hora? Él no tardó. A las 7. Te paso la dirección. No es lejos. Muy tranquilo. Durante las últimas 2 horas de la jornada no hice más que pensar en eso. En si estaba bien, en si no lo estaba, en que solo era una copa, una plática, nada más. O al menos eso me repetía con insistencia mientras me ponía perfume en el cuello y elegía un vestido que tenía años guardado,
uno que marcaba justo lo que tenía que marcar y escondía lo que ya prefería no mostrar tanto. Me vi al espejo antes de salir. Me sonreí, no porque me viera perfecta, sino porque había algo diferente en mis ojos, algo que no veía desde hace mucho. Llegué al lugar puntual. Era un bar pequeño, con luz tenue, música suave y copas de vino perfectamente alineadas detrás del mostrador. Él ya estaba ahí, sentado, con su camisa remangada y esa mirada que lo decía todo. Se levantó cuando me vio. Me saludó con un beso en la mejilla que rozó un poco más de lo esperado. «Te ves muy bien», me dijo, sin rodeos. Y sentí cómo mis mejillas se calentaban, como si tuviera 15 años otra vez. Hablamos de cosas banales al principio: el proyecto, los compañeros, lo mal que funcionan las impresoras de oficina. Luego, poco a poco, la conversación fue virando. Empezó a preguntarme por mis gustos, por mi música favorita, por mis sueños de antes de ser esposa, de antes de olvidarme. Y yo, en lugar de frenarlo, me dejé llevar, porque me hablaba con interés genuino, porque me hacía sentir vista. No sé cuántas copas tomamos, tal vez 2, tal vez 3, pero no era el vino el que me mareaba, sino su risa, su forma de mirarme como si fuera la única mujer en el lugar. Cuando nuestras manos se rozaron sobre la mesa, no fue un accidente, fue una invitación, y yo no la rechacé. Caminamos hasta el coche sin decir mucho. El aire de la noche olía a decisiones que cambian el rumbo. «¿Quieres que te lleve a casa?», me preguntó. Lo miré. Pensé en mi esposo viendo televisión, en la cena que había dejado preparada, en la vida que me esperaba, que siempre me esperaba, sin sorpresas. «Podemos dar una vuelta antes», le dije, y me subí. Esa noche no pasó nada, pero todo cambió. El auto se deslizaba por la avenida como si no tuviéramos rumbo, y tal vez así era. La ciudad brillaba detrás del parabrisas, pero dentro del coche había otra luz, la que encendía su mirada cuando me hablaba sin palabras. No fuimos a ningún lugar en particular. Terminamos estacionados frente a un parque cerrado, con las luces del alumbrado público creando sombras largas. Pablo bajó un poco el volumen de la música y se giró hacia mí. «No pareces la típica mujer casada», soltó, con esa seguridad que lo caracterizaba. Lo miré sorprendida. «¿Y cómo es la típica mujer casada?», pregunté con una sonrisa desafiante. «No sé», dijo, «aburrida, apagada, sin esa chispa que tú tienes». Y lo dijo sin titubear, como si su opinión fuera un hecho, como si yo no llevara años sintiéndome justamente aburrida, apagada. Me reí, pero por dentro sentí una pequeña descarga de electricidad. ¿Hace cuánto no escuchaba un halago así? ¿Hace cuánto no me creía capaz de provocar deseo? Esa noche no hubo besos ni caricias, pero sí miradas, miradas largas, densas, de esas que te tocan más que una mano. Y cuando me dejó en la puerta de casa, su despedida fue corta, pero significativa. «Gracias por aceptar la copa», me dijo. «Gracias por invitarme», respondí. Y me quedé mirando cómo su coche se alejaba, con el corazón agitado, preguntándome qué acababa de pasar. Los días siguientes fueron un juego silencioso. En la oficina nos saludábamos con normalidad, pero había algo más. Una complicidad que flotaba en el aire. Cuando hablábamos frente a los demás, nuestros ojos se buscaban en secreto. Cuando él entraba a una sala, yo lo sentía antes de verlo. Y cuando nuestras manos se cruzaban al pasar papeles, ese roce mínimo bastaba para dejarme sin aliento. Una tarde, al salir del trabajo, recibí otro mensaje suyo. «¿Te animas a una segunda copa? Esta vez yo cocino». Tardé menos en responder que la primera vez. «¿Qué día?» «Hoy».
A las 8 estoy ahí. Mentí. Claro que mentí. A mi esposo le dije que una reunión se había alargado, que un cliente había pedido ajustes urgentes. Lo curioso fue lo fácil que salió la mentira, lo natural que me resultó, tal vez porque la verdad llevaba demasiado tiempo atrapada dentro de mí. Llegué a su departamento con el corazón acelerado. Era un espacio pequeño, moderno, con luz tenue y olor a vino tinto y romero. Me ofreció una copa apenas crucé la puerta y empezó a hablar mientras cocinaba, como si fuéramos una pareja que lleva años compartiendo cenas y secretos. Yo me senté en la barra y lo observé. Sus manos, su espalda, su forma de moverse. Me sentía en una escena que no me pertenecía, pero que no quería abandonar. Durante la cena hablamos de todo, de nuestros gustos, de nuestras infancias, de lo que nos hubiera gustado ser. Hablamos incluso de lo que nos faltaba. ¿Tú crees que uno puede amar a alguien y aún así sentirse solo? Me preguntó de pronto. No supe qué decir. Porque sí, porque lo sabía, porque lo vivía todos los días. Después de cenar, nos quedamos en el sofá con otra copa. El silencio ya no era incómodo, era expectante. Y cuando su mano volvió a buscar la mía, esta vez no dudé. La tomé, la apreté y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasamos así, sin movernos. Pero ese silencio dijo todo. No había necesidad de besos todavía. No hacía falta desnudar la piel cuando ya nos habíamos desnudado el alma. Esa noche, al volver a casa, entré sin hacer ruido. Mi esposo dormía. Todo estaba igual, menos yo. No tenía intenciones de cruzar esa línea. De verdad, me bastaba con sentirme viva otra vez, con volver a reír, con recordar que yo también podía provocar algo más que indiferencia. Pero una cosa es lo que una dice, y otra, muy distinta, es lo que pasa cuando esa puerta se entreabre. Esa tarde, Pablo me escribió: «¿Te paso a buscar? Hay un lugar que quiero mostrarte». No pregunté a dónde íbamos, solo me arreglé. Un vestido sencillo, pero entallado, algo de perfume y ese toque de labial que ya casi no usaba. Me miré al espejo. Vi a una mujer decidida. Vi a alguien que ya no pedía permiso para sentirse bien. Subí a su auto y me sonrió como si supiera algo que yo todavía no. ¿Lista para una pequeña aventura? Lo estaba, aunque ni yo misma lo sabía. Condujimos en silencio, con música suave, hasta llegar a un mirador alto, escondido entre cerros. Desde ahí, la ciudad parecía un tapiz de luces. El viento movía mi cabello, y la noche tenía ese olor especial a tierra y deseo contenido. Nos sentamos en una banca de madera. Él sacó una botella de vino del maletero. «No traje copas esta vez», dijo riendo. «Mejor», respondí. «Así no hay protocolo. Tomamos directamente de la botella». No era elegante, pero sí libre, y en ese instante la libertad pesaba más que las buenas costumbres. «¿Alguna vez te has sentido invisible?», preguntó él sin mirarme. Sentí un nudo en la garganta. «Todos los días», se giró hacia mí. «Eso no debería pasarte». Y su mano acarició mi mejilla con una ternura que me rompió por dentro. No hubo palabras después, solo silencios, silencios que gritaban. Me besó. Yo no lo detuve. Su boca sabía a vino y a verdad, a todo eso que me negaba en casa, a lo que dejé de buscar por miedo a encontrarlo. No llegamos a su departamento. Tampoco hizo falta. Ahí mismo, bajo las estrellas, entre susurros, manos temblorosas y suspiros cargados, nos dimos lo que no estaba planeado. Fue lento, torpe y, sin embargo, perfecto. No por lo físico, sino por lo que provocó en mí. Esa sensación de «aquí estoy», de volver a ser, de recordar que aún podía sentir. Después, cuando el silencio regresó y la ciudad seguía brillando allá abajo, me quedé apoyada en su pecho, escuchando su respiración.
No quería moverme, no quería regresar, pero la realidad no espera. Al llegar a casa, entré descalza para no despertar a nadie. Mi esposo dormía del lado derecho, como siempre. El reloj marcaba la 1:43 de la madrugada. Me metí a la ducha sin hacer ruido. El agua no me lavó la culpa, porque en el fondo no me sentía culpable. Me sentía libre, y eso fue lo más peligroso de todo. Al mirarme en el espejo después de secarme, vi a otra mujer, una que no podía fingir que nada había pasado, una que ya no podía seguir mintiéndose. Y sin embargo, al día siguiente, volvería a preparar el desayuno, como si todo siguiera igual. La cafetera burbujeaba como cada mañana. El aroma del café llenaba la cocina, mezclado con el del pan tostado. Todo era exactamente igual, y sin embargo, nada lo era. Mi esposo se sentó en la mesa, con ese gesto adormilado y la mirada en el teléfono. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí. Le sonreí, y me odié un poco por hacerlo tan bien. Mientras revolvía el azúcar en su taza, mi mente estaba lejos. No en el mirador, ni en los besos de Pablo, ni en el vino compartido bajo las estrellas. Estaba en mí, en esta versión mía que había despertado. Esa mujer que no quería volver a esconderse detrás de rutinas ni deberes. Él hablaba de su día, de una junta en la oficina, de lo pesado del tráfico. Yo asentía. Le serví más café, pero no lo escuchaba. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos que no podía compartir. ¿Y si me lo notaba? ¿Y si me preguntaba? ¿Y si me confesaba? Number No iba a hacerlo, porque eso era mío, solo mío. Lo que pasó con Pablo no fue solo una infidelidad, fue una revelación de mi deseo, de mi vacío, de lo que callé tantos años por mantener en pie un matrimonio que se volvió costumbre. No me arrepiento, ni por un segundo, y eso es lo que más me asusta. Esa tarde, mientras mi esposo trabajaba desde su estudio, tomé el celular y vi el mensaje de Pablo. Pensando en mí, sonreí, no le contesté. No aún, pero la idea de volver a verlo latía fuerte, como un tambor en el pecho. Salí al patio con mi taza. El sol calentaba las plantas, el aire olía a tierra mojada y a decisiones por tomar. Ahí, en ese silencio íntimo, entendí algo. No necesito dejar a mi esposo para ser quien soy. Pero tampoco voy a volver a dormirme en esta vida a medias. ¿Es eso una traición? Tal vez. ¿Es egoísta? Probablemente. Pero también es una forma de sobrevivir, de no desaparecer. Esa noche preparé la cena. Mi esposo me abrazó por la espalda mientras cortaba las verduras, como hacía años no lo hacía. Me habló al oído. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no, que todo estaba bien, que era solo el cansancio. Mentí, otra vez, pero esta vez no me sentí culpable, solo un poco triste por todo lo que nunca nos dijimos. Me miré en el reflejo de la ventana. Vi a una mujer entera, con cicatrices, con dudas, con secretos, pero entera. Y entonces supe que ese silencio en la cocina no era vacío. Era la voz de mi nueva versión, susurrándome que esto recién empieza. Porque lo que empezó con una copita, terminó con una mujer que ya no está dispuesta a callarse. Y mientras él hablaba de sus planes del día siguiente, yo solo pensaba en Pablo y en si esta historia tendría una segunda parte. Si alguna vez pensaste que nada podía cambiar tu rutina, espera a que alguien con una sonrisa traviesa toque tu puerta. Y antes de sumergirte en esta historia, dime en los comentarios, ¿alguna vez alguien menor te hizo sentir cosas que no te atrevías a nombrar? Dale like si alguna vez tuviste un pensamiento prohibido. Y quédate, porque esto apenas comienza. Desde que mi esposo se jubiló, mi casa se llenó de silencios largos
y respiros pesados. Era como si cada pared contuviera las mismas conversaciones de siempre, las mismas que ya no tenían chispa, ni emoción, ni nada. La rutina nos había aplastado. Él se pasaba los días viendo televisión o leyendo el periódico como si su vida ya hubiera terminado. Y yo, aunque aún me miraba al espejo con cierta vanidad, sentía que me estaba marchitando por dentro. Entonces llegó la idea de alquilar el cuarto del fondo. Lo propuse como una forma de ganar un dinerito extra, pero en el fondo quería movimiento en la casa. Algo, lo que fuera, que rompiera con ese letargo. Él se llamaba Julián, 27 años, estudiante de arquitectura, sonrisa descarada y esa manera de mirar que te desarma, aunque tú no lo permitas. La primera vez que vino a ver la habitación, llevaba una camiseta ajustada y unos jeans que dejaban poco a la imaginación. Me saludó con un «Buenas tardes, señora», y ahí supe que mi mundo, aunque no lo notara en ese momento, estaba a punto de temblar. Durante la primera semana fue discreto, casi invisible. Entraba, salía, estudiaba, pero ya su presencia alteraba algo en el aire y en mí. Me sorprendía a mí misma, arreglándome un poco más cada mañana. Un labial más fuerte, un perfume que no usaba desde hacía años. Todo por tener buena presencia, me decía. Mentira. Lo hacía por él. Una noche, mientras cenábamos mi esposo y yo, escuché a Julián reír desde su cuarto. Su voz, profunda y alegre, retumbó como una vibración en mi pecho. Mi esposo, como siempre, ni lo notó, ni mi expresión, ni mi suspiro disimulado. Yo misma me odié un poco por lo que sentí, pero fue imposible ignorarlo. Algo dentro de mí se estaba encendiendo, y no sabía si era deseo, nostalgia o ambas. Un sábado por la tarde, mientras mi esposo dormía la siesta, lo encontré en el patio, sin camisa, arreglando su bicicleta. El sol caía sobre su piel morena y joven, y cuando me saludó con una sonrisa de medio lado, tuve que fingir que regaba las plantas para no quedarme viéndolo como una adolescente. Sentí vergüenza y placer. Esa noche me miré al espejo y me pregunté quién era la mujer que me devolvía la mirada. ¿Era la misma que llevaba 20 años con el mismo hombre, haciendo los mismos guisos y escuchando las mismas quejas? ¿O era otra, una que aún podía sentir mariposas en el estómago por un chico que ni siquiera había nacido cuando yo ya usaba tacones? La respuesta no la tuve ese día, pero sentí que algo dentro de mí había cambiado. Algo despertó y no estaba segura de poder volver a dormirlo. Dicen que el deseo no siempre se grita, a veces solo se mira, y cuando esas miradas duelen, sabes que ya no hay vuelta atrás. ¿Alguna vez alguien te ha mirado de una forma que te hizo temblar por dentro? Cuéntamelo en los comentarios y deja tu like si también has callado un fuego que ardía más allá de lo permitido. Después de ese sábado en el patio, empecé a notar cosas que antes no veía, o quizás sí las veía, pero no me atrevía a aceptarlas. Julián no era simplemente amable, era provocador, aunque disfrazara sus gestos de cortesía. Su forma de decir «buenos días» tenía un tono distinto cuando mi esposo no estaba en casa. Y yo no ayudaba. Lo sabía. Me quedaba unos segundos más en la cocina si escuchaba que entraba. Le ofrecía café, aunque él jamás lo pedía. Hasta mis blusas parecían más entalladas desde que él vivía bajo nuestro techo. Una tarde, mientras doblaba ropa en la recámara, lo escuché entrar. Pensé que subiría directo a su cuarto, pero se detuvo frente a la puerta entreabierta. Me giré y ahí estaba, apoyado en el marco, con los brazos cruzados, mirándome. No fue una mirada inocente.
Fue una que recorrió mi cuerpo sin tocarlo, una que me hizo apretar los labios y fingir que no pasaba nada. Le dije un simple hola y él respondió con esa sonrisa que ya se me había vuelto adictiva, media, traviesa, peligrosa. ¿Quiere que le ayude con eso?, me dijo señalando la ropa. No, gracias. Ya casi termino, respondí con la voz más firme que encontré, pero mi pulso temblaba. Ese fue el primer momento en que sentí miedo. No miedo de él, sino de mí, de lo que podía pasar si me permitía seguir cruzando esa línea. Porque no me lo había propuesto, pero lo deseaba. Y ese deseo comenzaba a colarse en mis sueños, en mis pensamientos, en cada rincón de esa casa. A partir de entonces, sus pasos por el pasillo se convirtieron en un sonido que mi cuerpo reconocía de inmediato. Y aunque no pasaba nada, todo pasaba. Las miradas eran cada vez más largas, los saludos más cercanos. Una tarde me ofreció ayudarme con las bolsas del supermercado. Cuando rozó mi mano al tomar una de ellas, sentí una descarga que me dejó paralizada por un segundo. Él lo notó, yo también, pero ninguno dijo nada. Esa noche, mientras cenaba con mi esposo, me sentí como una actriz en una obra absurda. Él hablaba de sus problemas de próstata, de lo caro que estaba el gas, de que la vecina había vuelto a dejar la basura afuera. Yo asentía, cortaba mi comida y fingía interés. Pero en mi cabeza solo veía los ojos de Julián. Sentía su mirada en mi nuca, como si todavía me quemara la piel. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué de pronto alguien que no tenía derecho a provocarme emociones me hacía sentir más viva que en los últimos 10 años? ¿Por qué me sentía culpable si, técnicamente, no había hecho nada? La verdad es que ya había hecho mucho. Había permitido que me moviera algo por dentro. Había dejado entrar una emoción que pensé que ya no era para mí. Porque a los 40 y tantos, la sociedad te dice que ya no puedes enamorarte, que ya no puedes excitarte, que debes conformarte. Pero mi cuerpo, mi corazón y mi alma decían lo contrario. Yo también merecía sentir. Esa noche, mientras me quitaba el maquillaje frente al espejo, me observé con otra mirada. Ya no era solo una mujer que envejecía, era una mujer que despertaba. No hace falta tocar para cruzar una línea. A veces basta con una intención, una respiración compartida, una pausa demasiado larga. ¿Te ha pasado algo que no fue nada, pero lo cambió todo? Escríbelo en los comentarios y deja tu like si alguna vez guardaste un secreto que te hizo perder el sueño. La noche en que todo cambió fue una de esas que parecen inofensivas desde afuera. Mi esposo ya dormía, roncando como siempre desde que se jubiló. Yo me quedé en la cocina revisando unos papeles viejos que había guardado en una caja con la etiqueta Cosas sin importancia. Entre ellos, encontré unos planos antiguos de una remodelación que nunca hicimos. Entonces, escuché pasos. No me sobresalté. Ya reconocía el ritmo de los pies de Julián. Lentos, firmes, seguros. Entró en la cocina con una taza de té en la mano y una sonrisa casual. ¿No puede dormir?, preguntó. Number Me encontré esto y me puse a revisar. Respondí, señalando los planos. ¿Puedo verlos? Se sentó a mi lado, sin pedir permiso. Su perfume, ese que olía a juventud y peligro, llenó la cocina. Sus dedos rozaron los míos mientras acomodaba las hojas. No era un roce accidental. Y, si lo era, él no hizo nada por evitarlo. Yo tampoco. Hablamos de distribución, de luz natural, de materiales. Pero en realidad hablábamos con los ojos. Yo decía, aquí podríamos abrir un ventanal. Y él respondía, me encanta la idea. Pero su mirada se posaba en mi cuello, en mis labios, en mi pecho. Yo lo notaba todo, y por más que fingiera lo contrario,
lo permitía. Una vez, sus ojos bajaron demasiado y luego regresaron a los míos, desafiantes. Me sentí desnuda, no por lo que vestía, sino porque él estaba leyendo algo dentro de mí que yo misma había enterrado hace años. El deseo, el hambre, la mujer que había callado tanto durante tanto tiempo. En un momento, nos inclinamos sobre el mismo plano. Nuestras caras quedaron a centímetros. Él hablaba, pero yo ya no escuchaba. Solo sentía su respiración, la mía, la tensión, el silencio que crecía y gritaba lo que nuestros labios aún no se atrevían a decir. Me levanté de golpe, como si alguien me hubiese jalado. Fui al fregadero, fingiendo que necesitaba agua. Sentí su mirada en mi espalda. Gracias por tu ayuda, Julián. Es tarde ya, dije, sin mirarlo. Claro, que descanse, respondió. Solo cuando escuché que se alejaba, sentí que podía respirar de nuevo. Pero el aire ya no era el mismo. Estaba cargado. El umbral había sido cruzado, aunque nadie hubiera hecho nada. Pero ambos lo sabíamos. Ese nada lo había cambiado todo. Esa noche no dormí. Me revolvía en la cama mirando el techo, escuchando la respiración de mi esposo, sintiéndome culpable por algo que, en teoría, no había pasado. Pero lo que no se hace también pesa. Lo que se reprime, lo que se contiene, lo que se desea en secreto, puede ser más fuerte que un acto. Al día siguiente, evité a Julián. Salí temprano, regresé tarde. Me encerré en mi cuarto, con la excusa del dolor de cabeza. Pero cada vez que escuchaba la puerta de su habitación abrirse, mi cuerpo reaccionaba, como si lo esperara, como si algo en mí ya se hubiera rendido. La línea había sido dibujada con fuego, invisible, sí, pero quemaba igual. Nunca pasó nada, ni un beso, ni una caricia, ni siquiera una palabra explícita. Pero cuando algo se rompe por dentro, no hace falta que se vea por fuera para saber que ya no está entero. Julián siguió viviéndose en casa 2 meses más. Durante ese tiempo, compartimos saludos cortos, conversaciones neutras, silencios incómodos. Pero lo más ensordecedor era lo que nunca se decía, lo que se cargaba en el aire cuando cruzábamos miradas en el pasillo o cuando su camisa abierta dejaba ver más piel de la que yo necesitaba para recordar esa noche en la cocina. Mi esposo, como siempre, seguía en su mundo. Leía el periódico en voz alta, comentaba noticias sin esperar respuesta, cocinaba sus mismos 3 platillos. A veces me hablaba mientras yo estaba perdida en otro sitio. Uno donde Julián y yo no teníamos que fingir nada. Uno donde el deseo no se escondía tras tazas de té y planos sin construir. Una mañana, mientras tendía la ropa en el patio, escuché que Julián hablaba por teléfono. Su voz estaba agitada. Mencionaba una beca, una posibilidad de irse a otro estado. Me escondí detrás de la cortina de sábanas húmedas, como si eso pudiera borrar lo que sentía. Y entonces lo escuché decir, sí, ya es hora de cambiar de ambiente. Aquí ya todo está dicho. No sé si hablaba de nosotros, pero esas palabras me atravesaron, como un cierre, como una despedida tácita de lo que nunca se inició, pero que existió con una intensidad que aún me quemaba el pecho. Días después, Julián se fue. Se despidió de mi esposo con un apretón de manos y de mí con una mirada larga, que duró apenas segundos, pero que yo sentí como una eternidad. No hubo abrazo, no hubo nada, pero ahí estaba todo. Esa noche, al quedarnos solos, mi esposo me preguntó si no sentía la casa más vacía. Le dije que sí, que el silencio pesaba distinto ahora. Él no notó el doble sentido. Pasaron semanas. El día a día volvió a su ritmo lento y predecible. Pero yo ya no era la misma.
Algo en mí se había movido, despertado, y ahora se escondía detrás de cada gesto que no daba, cada palabra que callaba, cada deseo que enterraba con más fuerza de la necesaria. A veces me levanto en la madrugada y camino por la casa en penumbras. Me detengo frente a la habitación del fondo, la que una vez fue suya. Ya está vacía, pero yo no. Yo estoy llena de todo lo que nunca dije, de lo que pensé, de lo que deseé, de lo que, aunque nadie lo haya visto, ocurrió. Y entonces entiendo que el verdadero engaño no siempre se encuentra en una traición física. A veces basta con desear lo que no se debe. A veces basta con mirar con hambre. A veces basta con callar algo que debería haberse gritado, o con gritarlo por dentro, en un silencio que solo una misma puede oír. No sé si fui infiel. Tal vez sí, tal vez no. Lo que sí sé es que desde aquella noche no duermo igual, porque no importa cuánto intente ocultarlo, mi cuerpo y mi alma recuerdan perfectamente lo que callé por años.